Pues ya Hola chicos, Hola, ¿cómo les hola. va? Hola, ¿cómo va? Ay, ¿Qué cuentan? bien, ¿Están nerviosos? un poco. Nerviosos, ansiosos, todos juntos. Cuando uno está así a pocos días del examen, lo mejor lo que quiere es que ya se acabe. Discúlpenme porque recién termino con la otra... gracias. Recién termino con la otra comisión y bueno, en esta no lo había abierto todavía el de él. Chicos, antes de empezar con el repaso, bueno, con algunos de los temas, ustedes son poquitos, no sé cuántos se presentan, tuvieron, bueno, presencial medio accidentado porque entre las tormentas y que tenemos una profesora que está exceptuada, etcétera, etcétera, pero bueno, todos los exámenes van a ser presenciales. Ayer me preguntaban, eran más de la otra comisión, pero normalmente yo les decía a los chicos, lo que tenemos que hacer es de 17 a 18:30, porque dan todas las comisiones en su horario de parte general, de derecho civil, pero además están todas las comisiones de obligaciones. O sea que no es como otras veces que nos quedábamos para los que no habían terminado, así que tenemos que tratar de, o sea, 18:30, levantar la última hoja. Yo les decía, normalmente hacemos, ustedes son menos, así que serán 2 o 3 temas, con 4 o 5 preguntas cada tema. Los chicos me preguntaban, obviamente que a cada uno le va a tocar un tema, a unos el 1, 2 o 3, y dentro de eso más de, porque hacía una señora, me decía, pero vamos a tener que contestar como 15 preguntas, no, obviamente que serán las 4 o 5 del tema que les toque. Yo voy a tratar de estar, ustedes me mandaron desde la facultad, es en el aula de posgrado, o sea, donde cursamos siempre presencial, y bueno, ya vamos a estar en la facultad desde las 15 horas, así que yo voy a terminar con la otra comisión y me voy a tomarles a ustedes. Normalmente les entrego a cada uno un papel con las preguntas y el tema, les explico de qué trata cada tema, o más que de qué trata, intento de explicarles a qué apuntamos con las preguntas, pero les digo, como les dije a los chicos de la comisión anterior, no dejen de preguntar si tienen dudas, si cuando están leyendo el tema no saben si estoy preguntando esto o aquello, llamen a los profesores, vamos a estar Alejandra, Esteban y yo, llamen, pregunten, obviamente que no les vamos a dar la respuesta a la pregunta, pero es fundamental porque si ustedes tienen una duda y no se la sacan, lo que va a ocurrir es que, bueno, pueden contestar mal. Y como siempre les digo, en el oral podemos ir llevándolos, pero en el escrito, lo que quedó escrito, ya está. Así que me preguntaban también el tema de las notas, cuándo van a estar. El recuperatorio está fijado para el día 18 de octubre, o sea que las notas
como límite máximo tienen que estar entregadas el lunes 11 de octubre, porque tiene que haber una semana entre la entrega de notas y el recuperatorio. Así que puede que estén antes, pero bueno, ese es el límite máximo de entrega de las notas, que nos vamos a repartir, probablemente, no sé cómo haremos con esta comisión, o la corrijo toda yo, pero en la otra tenemos 93 personas, así que, bueno, ahí va a haber que repartirse más exámenes. No sé qué otro tema se les ocurre. No sé, ya iban, o sea, no van a tener problema, porque en la otra comisión tengo gente que nunca fue, en el aula que iban siempre, así que no sé, no se me ocurre alguna pregunta sobre el examen, y si no tienen, ahí empezamos con el repaso. Bueno, empezamos con el repaso. Si tienen alguna duda de algo que han leído, me van diciendo, y si no, a medida que vayamos viendo las unidades, me van diciendo ustedes también. Denme 2 segundos, miro el celular porque tenía mensajes de esta comisión. Bueno, chicos, vamos a empezar con la unidad 1. Acuérdense que cuando yo les di la unidad 1, esta era concepto, evolución, función actual del derecho civil, les dije que la iban a relacionar con el punto 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá de esta unidad lo que les vamos a preguntar seguramente sea el concepto de derecho. Recuerden la clasificación del derecho objetivo y su subclasificación, derecho natural y derecho positivo. Acuérdense que el derecho vigente en un país en un momento determinado es el derecho positivo, o sea, la Constitución, los tratados de derechos humanos incorporados en el 75, inciso 22, los tratados internacionales, las leyes, decretos del Poder Ejecutivo, ordenanzas municipales, todo eso es el derecho positivo de la República Argentina. Y por contraposición a derecho objetivo, que era la norma, derechos subjetivos, acuérdense que hablábamos de la prerrogativa, el poder, la facultad para exigir de los demás un determinado comportamiento, y ahí la clasificación que la van a volver a ver en la unidad de relaciones jurídicas, ahí los derechos subjetivos privados patrimoniales, los creditorios obligacionales o personales, los reales y los derechos intelectuales, y los derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, los derechos de familia y los derechos personalísimos. Esa es la primera clasificación, pero después acá en este tema también está está lo de la constitucionalización del derecho privado. Acuérdense que hablamos del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad, hablábamos también de cuáles son, y esto tiene que ver con la otra bolilla, porque yo no les voy a pedir los antecedentes del código, sino los grandes lineamientos del Código Civil y Comercial, si es que les llega a tocar ese tema, pero acuérdense que habíamos hablado primero de ese paradigma constitucional protectorio, pero después habíamos hablado de esa tutela de la persona humana, tutela integral, los principales principios, la regla de fundamentar cualquier restricción a la capacidad, que la capacidad de ejercicio se presume, la libertad en materia de nombre de las personas, la protección integral de los derechos personalísimos desde el paradigma de la dignidad en el artículo, y dignidad e inviolabilidad de la persona en el artículo, a partir del artículo 51, después todas las leyes que lo fuimos viendo a medida, se los mencioné, había leyes anteriores, la ley 26.529 de derechos del paciente, la ley de salud mental, la 26.742 que es la que estableció la denominada muerte digna, la 26.743 de identidad de género,
Son todas leyes que fueron anteriores, ya estaban dictadas antes del año 2015 en que entró en vigencia el código, y fueron incorporadas al articulado. Después, en cuestiones que no tienen que ver exactamente con parte general, pero los grandes lineamientos del Código Civil y Comercial, siempre desde esta idea de que es un código de la libertad. Acuérdense que incorpora las uniones convivenciales, dando una solución a lo que durante años fue una requisitoria social, que era el denominado concubinato. Bueno, las uniones convivenciales, se regula el matrimonio igualitario, que ya estaba sancionado en la ley, pero lo incorpora, el matrimonio igualitario, los distintos regímenes patrimoniales, porque ya no solo del matrimonio, porque ya no solo es el régimen de comunidad o ganancialidad, sino la administración separada, los tres sistemas o formas de filiación, que es por naturaleza, por adopción y por técnicas de reproducción humana asistida, y después todo ese paradigma protectorio de la vulnerabilidad, que en la clase cuando yo les explicaba, el código ya no atiende a un sujeto aislado que está totalmente ajeno al entorno vital, sino que van a encontrar que hablamos del consumidor, del discapacitado, del anciano, del inhabilitado, de los restringidos en su capacidad, el perteneciente a una comunidad indígena, o sea que es toda una ética de la vulnerabilidad que realmente está enfocada y tratada por el nuevo Código Civil y Comercial, además de, esto lo van a ver en la segunda parte, un tratamiento distinto en relación a los bienes colectivos y las acciones referidas a esos bienes colectivos. Esto es más o menos lo que les puede llegar a tocar, porque derecho privado y economía, el derecho, yo ya les dije que este programa se hizo, yo puedo hablar porque no lo hice, en base al resumen del libro de Rivera y Crovi, y claro, y cada puntito es uno de los títulos del libro, y bueno, ustedes mismos supongo que a esta altura tienen el criterio como para leer y saber qué es lo importante y qué no. De la unidad 2, las fuentes del derecho, les podemos llegar a preguntar la ley, qué es la ley, la clasificación de las leyes, pero las distinciones fundamentales, como yo les decía a los chicos que interesa, es entre leyes imperativas y supletorias. Era en esta comisión que alguien escribió, que leía y no entendía muy bien qué diferencia había, o cuál era el ejemplo de una ley imperativa que no fuera de orden público. ¿Eran ustedes? Porque hubo alguien de acá, o de la otra, no, en la otra me dijeron que no, pero bueno, que yo les tengo que confesar, ustedes saben, las leyes imperativas, o la clasificación entre ley imperativa y supletoria, tiene que ver con el orden jerárquico de aplicación. O sea, ¿por qué orden jerárquico de aplicación, como dice Stiglitz? Porque la ley imperativa no puede ser dejada de lado ni por voluntad de los particulares, ni por el juez a la hora de resolver un conflicto. En cambio, las leyes supletorias son aquellas que pueden ser dejadas de lado por los particulares, o sea, las partes a la hora de regular sus relaciones jurídicas pueden apartarse de lo que dice la ley supletoria. Pero ojo con esto, supletoria, como su nombre lo indica, es en lugar de, en ausencia de, que es el de regulación o de ejercicio de la autonomía de la voluntad por las partes. A ver, discúlpenme un segundo, chicos. Me parecía que había alguien gritando en mi casa. Les dije, supletorio. Puedo preguntar porque sí. no me, o sea, tengo la idea, pero no me queda, o sea, claro como para que yo lo pueda explicar escribiendo. O sea, cuando entiendo en varios casos, cuando la ley no dice expresamente que, o sea, se suple, o sea, la voluntad de, no sé cómo explicarlo. No es que la ley no dice,
No, Cuando la ley hablamos de leyes supletorias, primero y principal, ¿cuál es la característica fundamental de la ley? La que la define como ley, esencial. Caracteres de la ley, emanada de autoridad pública competente, todo lo que quieran, pero ¿cuál es la característica esencial, definitoria de la ley como norma jurídica? ¿Cómo son las leyes? Generales, obligatorias. Obligatorias. La ley puede serlo en sentido material o formal. Cuando lo son en ambos sentidos, en sentido material, tiene alcance general. Pero la característica esencial, distintiva, definitoria de la ley, como norma jurídica y como fuente de derecho, es la obligatoriedad. Y eso ustedes, yo les explicaba recién a los chicos, se lo tienen que grabar en la cabeza. Tan obligatoria es una norma imperativa, una ley imperativa, la que regula el matrimonio entre las personas, como una ley supletoria, la que regula cuál es el lugar de cumplimiento de la obligación, por ejemplo. Tan obligatoria la ley imperativa como la ley supletoria. Si no es obligatoria, no es ley. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo no me puedo a la hora de celebrar matrimonio apartar de las disposiciones de la ley. Yo no me puedo casar con un hermano. Ahora, si cuando establezco en un vínculo obligacional le presté dinero a una persona, cuando podemos no establecer, primera situación, cuál es el lugar de incumplimiento de la obligación, o sea, dónde me va a tener que devolver el dinero. Ahí entra a regir en forma supletoria y obligatoria el Código Civil y Comercial de la Nación, que entre las distintas posibilidades dice que, a falta de pacto, el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del deudor. Primer supuesto. O puede ocurrir que en este vínculo jurídico yo le presto dinero, voy a decir un nombre a Florencia, y decidimos que el lugar de cumplimiento de la obligación no va a ser ninguno de los que establece el Código Civil, sino que nos ponemos de acuerdo y decimos que, por ejemplo, me va a tener que devolver el dinero en una escribanía. ¿Entienden? Supletorio. Profe. La ley se aplica en lugar de, en ausencia de estipulaciones de o regulaciones de las partes al respecto. Pero ante la ausencia de manifestación de voluntad o de regulación de las partes, lo que se aplica obligatoriamente es la ley supletoria. ¿Entienden? No es que no sea obligatoria, la misma ley permite a las partes regular sus relaciones jurídicas de una manera distinta de la prevista por ella. Pero en todo lo que las partes no regulen, se va a aplicar la ley supletoria. Les doy otro ejemplo. Supongamos que celebramos un contrato de compraventa de cualquier cosa, de una cosa, y no indicamos cuál va a ser el lugar de cumplimiento de la obligación, o sea, el lugar de la entrega de la cosa por parte del vendedor y del pago del precio por parte del comprador. Si no lo indicamos, ¿qué es lo que se va a aplicar supletoriamente? ¿Por qué supletoriamente? En ausencia de estipulación expresa, de regulación por parte de nosotros, lo que se va a aplicar supletoriamente son las normas del Código Civil y Comercial, cuando en el contrato de compraventa hablan de cuál es el lugar de cumplimiento de las obligaciones emergentes de ese contrato. ¿Entienden lo que les digo? ¿Qué es la ley supletoria? Ahora, ojo con esto. El hecho de que las partes se puedan apartar de sus disposiciones y reglar sus relaciones jurídicas de manera distinta no quiere decir que no sean obligatorias. Porque ante la ausencia, reitero, de regulación, entra a regir obligatoriamente la ley supletoria. Es el propio sistema el que lo está admitiendo. Obviamente que el campo de las leyes supletorias es el campo de las obligaciones, derechos creditorios u obligacionales, los vínculos entre un acreedor y un deudor,
o el campo de los contratos y de los contratos paritarios, ya no los contratos de consumo donde realmente hay disposiciones de orden público. Ese es el campo de las normas supletorias, donde la ley le permite a las partes, les da la libertad para autorregularse, y en todo lo que no convengan o no regulen, tienen el marco legal supletorio que da la solución para aquello que no han establecido. Para aquello que no han establecido, o en caso de que no sea claro, de que haya dudas, se va a resolver de acuerdo a la ley supletoria aplicable al caso en cuestión, de que se trate. El otro tema era, con las leyes imperativas, les decía, no se puede hacer esto. Yo no me puedo apartar de las normas que establecen cuáles son los requisitos para contraer matrimonio. Yo no me puedo apartar de las normas que establecen cómo adquirir el dominio de un inmueble, o constituir una hipoteca sobre un inmueble, o hacer la donación sobre un inmueble, que son todas formas, una de garantía y otras de transmisión del dominio a título gratuito u oneroso. Oneroso o gratuito. Yo no me puedo apartar por más que quiera. Me puedo poner de acuerdo con una persona en que le voy a vender un inmueble. Nos podemos poner de acuerdo en el precio que me va a pagar. Si me lo va a pagar al contado o va a ser una parte financiado. Si se le voy a entregar el inmueble en el momento del primer pago, a la firma del boleto, solo con la escrituración. Todo eso podemos pactarlo y hacer el ejercicio de voluntad que mejor nos convenga. Ahora, si realmente queremos transmitir el dominio del inmueble, ese contrato lo vamos a tener que instrumentar en escritura pública, porque si no, el que compra, el adquirente, solo va a tener un derecho personal, pero no un derecho real de dominio. ¿Por qué? Porque las normas que establecen cómo transmitir derechos reales sobre inmuebles son imperativas. No me puedo apartar de ellas. El otro tema era lo que, bueno, alguien consultaba, que era, ustedes van a leer en los libros, que las leyes de orden público, por el contenido que tienen, o sea, tienen un contenido de interés general, colectivo, social, público, por su contenido, las leyes de orden público siempre son imperativas. Me voy a levantar un segundo, voy a prender la luz. Las leyes de orden público siempre son imperativas. Ahora, les dicen los autores, no toda ley imperativa tiene contenido de orden público. A la inversa, sí, toda ley de orden público es imperativa, no puede ser dejada de lado ni por voluntad de los particulares, ni ser aplicada por el juez, ni dejar de ser aplicada por el juez. Pero a la inversa no. Ahora, si ustedes a mí me preguntan un ejemplo de ley imperativa que no sea de orden público, yo les tengo que decir, chicos, nunca lo encontré en los casi, no sé, 30 y pico de años que llevo dando esta materia. Porque ustedes van a leer Rivera y Crovi. Rivera, con todo el respeto que me merece, como les dije a los chicos, les da dos ejemplos con los que no estoy de acuerdo, porque él, como ejemplo de ley imperativa que no es de orden público, les da las normas que rigen la tutela y la curatela, o sea, sobre personas menores de edad o personas restringidas en su capacidad de ejercicio, porque él dice, las normas son imperativas, no pueden ser dejadas de lado por voluntad de los particulares. Sin embargo, tutelan intereses no públicos, sociales, colectivos, sino particulares, los de las personas sujetas a tutela o curatela, o sea, menores de edad o restringidos en su capacidad de ejercicio. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque realmente todas las normas, para mí, que regulan la representación de esas personas, y claramente tienen, más allá de que sean intereses particulares de esas personas en particular, hay un interés social en que se regule y se respeten las normas sobre la representación de ellos. Y el otro ejemplo que les da es el de las formalidades solemnes, de los actos jurídicos. También,
él dice, son normas imperativas, no pueden ser dejadas de lado, o sea, cuando el código pide escritura pública para determinados actos, pero no tienen contenido de orden público porque hacen a intereses particulares de seguridad jurídica. Y justamente yo creo que las formalidades de los actos jurídicos es uno de los temas de orden público, pero sin discusión en el Código Civil. Después, por ejemplo, Borda les daba el ejemplo en su tratado de parte general, Guillermo Borda daba el ejemplo de los modos de extinción de las obligaciones. Él dice, las partes no pueden extinguir las obligaciones de otros modos que no sean los previstos en el código, o sea, el pago, la transacción, la compensación, la confusión, la renuncia, la novación. Dice, ahora, la materia no es de orden público porque es precisamente los derechos obligacionales, creditorios, personales, son el campo, como les dije, de los intereses particulares y las leyes supletorias. Yo ese ejemplo realmente no sé si no hay otras formas de... Es más, en la nota de Vélez Arfiel hay una distinción de las obligaciones que no están enumeradas, no estamos en un número clausus, o inscripción de la obligación sería una forma de extinción, antes era la prescripción de la acción. O sea, no me cierra demasiado el ejemplo tampoco. Por supuesto que si a ustedes les llega a tocar el tema de leyes imperativas, supletorias, leyes de orden público, y quieren reproducir lo que dice Rivera, yo sé que lo dice Rivera, o sea que está bien. Ahora, si a mí me preguntan realmente como hacían, no sé quién era, que dijo, no entiendo muy bien cuándo una ley puede ser imperativa y al mismo tiempo no ser de orden público, y yo no he encontrado ningún ejemplo. Es más, a esta altura les diría que coincido totalmente en ese aspecto con Llambías. Llambías es uno de los grandes doctrinarios argentinos, y en parte general, sobre todo, que decía, no, la ley imperativa es la ley de orden público. Si no, no tiene sentido que sea imperativa si no es por el contenido. Pero bueno, esto se los digo, chicos. Obviamente que pueden que lean otras clasificaciones, por ejemplo, las leyes imperativas, algunos les dicen que las preceptivas, las prohibitivas y las de orden público son leyes imperativas, y dentro de las interlocutorias tienen las interpretativas, las complementarias, pero bueno, esos son subclasificaciones de los dos grandes grupos de leyes. Profe, yo tengo como ejemplo de ley imperativa la ley laboral. No sé de dónde lo habré sacado, si lo dijeran en clase o algo. Sí, está muy bien. Es una ley bien. imperativa, pero tiene un contenido innegable de orden público, la ley laboral. Sí. No nos podemos apartar de sus disposiciones. Cuando yo celebro un contrato de trabajo con una persona, no me puedo apartar de las disposiciones de la ley, ni pagarle las indemnizaciones por despido, si es con causa o sin causa, y según cuál sea, serán las indemnizaciones. Está perfecto que la ley laboral es una ley imperativa, no puede ser dejada. Cuando yo contrato a una persona, no puedo aislarme de esas disposiciones, no puedo dejarlas de lado, y es más, hay fraudes a la ley laboral, qué sé yo, por ejemplo, si no quiero que se acredite o no quiero pagarle como si fuera un contrato de trabajo, o celebro contratos temporarios, uno a continuación del otro, y lo tengo a la persona 5 años trabajando por contratos temporarios. A ver, te quiero dar el ejemplo de que puede haber fraudes también a la ley laboral. De hecho, es uno de los ejemplos de fraude a la ley. Sin duda es imperativa, pero porque tiene contenido de orden público. No le veo ahí justamente la separación. Yo no he encontrado ejemplo, y les digo que lo he hablado con con los ayudantes en su momento, con el titular, y no encontramos los ejemplos. Así que bueno, no se preocupen demasiado, lo que les preguntaremos seguramente sea imperativas y supletorias, y que sepan la diferencia.
Después, la costumbre como fuente de derecho, ahí Rivera, los que leen a Rivera es muy crítico, porque ustedes vieron que queda en el último párrafo del artículo 1, el único agregado es que ahora dice el artículo 1 es fuente de derecho con los usos y costumbres, cuando las partes o la ley se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, con lo cual se sigue receptando lo que era la denominada costumbre secundum legem y la prater legem, o sea, más allá de la ley, en aquellas situaciones no regladas legalmente. Y dice, en ningún caso pueden ser contrarias a derecho, con lo cual veda toda posibilidad de existencia o de eficacia de una costumbre contra legem, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En la clasificación de las costumbres, si ustedes han leído o cuando les explicaron el tema, habrán visto que antes se hablaba en doctrina de la costumbre secundum legem, o sea, cuando la ley remite a una costumbre, cuando, por ejemplo, cualquier norma dice según los usos y costumbres del lugar, en ese caso es una costumbre secundum legem, prater legem, cuando no hay regulación legal, y contra legem daban el ejemplo típico de la postura por señas en los remates, cuando durante la vigencia del Código de Comercio se establecía que cualquier postura en los remates tenía que ser efectuada a viva voz. Y en cambio cuando, de hecho, y esto pasa generalmente, cuando un martillero en un remate dice ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién me da 1000? ¿Quién me da 1500? ¿Quién me da más? Y uno levanta la mano, 1500, dicen por ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, el artículo 1 destierra cualquier posibilidad de eficacia o aplicación de una costumbre contraria a derecho, contra ley. A ver, después la costumbre, jurisprudencia, esto les podemos, ¿qué supuestos de jurisprudencia obligatoria les mencionaron? De los fallos plenarios de la Cámara de Apelación y de la Corte Suprema de Una es Justicia esa. no es vinculante, pero si se apartan tiene que estar razonablemente fundada. Perfecto. Cuando hablas de la Corte Suprema de Justicia, te referís a los fallos de la Corte de la Nación. Porque la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires es obligatoria, como bien dijeron por ahí, cuando se trata de fallos plenarios, o sea, todas las salas de una misma Cámara dicta un fallo, porque, por ejemplo, sobre una determinada cuestión hay una sala que está resolviendo de una manera y otra sala de una manera distinta. No puede ser que el justiciable, según la sala que le toque, se resuelva de distinta manera la cuestión sometida a juzgamiento. Entonces se llama a fallo plenario, y ese fallo, una vez dictado, es obligatorio para todos los jueces inferiores, pero del mismo departamento judicial. Ojo, porque los fallos plenarios de la Cámara de Mar del Plata no tienen ninguna eficacia en el departamento judicial de Necochea, de La Plata, de Dolores, de Junín. En cambio, en la provincia de Buenos Aires está muy bien lo que vos dijiste sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no son vinculantes, y ahora vamos a ver, pero en la provincia de Buenos Aires tienen un modo indirecto de uniformar la jurisprudencia a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal ante la Suprema Corte de la provincia. Porque en ese caso, cuando yo no estoy de acuerdo con el fallo que ha dictado una Cámara, tengo dos recursos extraordinarios. El de nulidad, pero el de nulidad es en virtud del 168 y 171 de la Constitución, son defectos más vale formales u omisión de cuestiones esenciales. Pero cuando no estoy de acuerdo con la forma en que interpretaron el derecho o lo aplicaron, o si quiero decir que hay un error en la aplicación del derecho, un error en la apreciación de la prueba, o un error en la apreciación de la prueba, puedo plantear el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y cuando la Corte falla, ahí sienta lo que se denomina doctrina legal. ¿Por qué doctrina legal? Porque es la propia Corte la que está haciendo la interpretación de la ley que era aplicable al caso. Puede coincidir con la interpretación que hizo la Cámara y en tal sentido confirma la sentencia y rechaza el recurso, o
puede no coincidir y decir, la Cámara se apartó de lo que es doctrina legal, o sea, de la interpretación de la Corte, revocar la sentencia y hacer lugar al recurso dictando una nueva sentencia. En ese caso, la interpretación de la ley que hace la Corte en sus fallos, si bien no hay una norma específica que establezca que es obligatoria para los tribunales inferiores, como sí lo hace el 37, inciso F, creo que es de la Ley 5827 de Organización de la Justicia de la provincia de Buenos Aires en relación a los fallos plenarios, ustedes se darán cuenta fácilmente por qué hablo de un modo de unificación de la jurisprudencia, porque obviamente que cuando la Cámara dicte un fallo en sentido distinto a la interpretación que ha efectuado ya la Suprema Corte de la provincia, obviamente que cuando yo, justiciable, vaya por recurso extraordinario, la Corte, ¿qué va a decir? ¿Le va a dar razón a la Cámara o va a decir, esta Corte ya tiene doctrina sentada respecto a todo? O sea que indirectamente se logra una unificación, porque por una cuestión también de economía procesal, cuando ya sabemos que la Corte va a resolver de una determinada manera, bueno, listo, se puede dejar a salvo la opinión personal, pero realmente es un dispendio jurisdiccional hacerlos ir por recurso extraordinario a la Corte cuando ya sabemos cuál es su posición sobre el tema. Bueno, la doctrina, la jurisprudencia, aplicación e interpretación, más o menos. Chicos, la unidad 4. Yo lo que paso por encima, les diría que no me voy a, por ejemplo, la unidad 5, más que algunos lineamientos generales del nuevo Código Civil y Comercial, yo no les voy a preguntar la codificación, el Código Civil, el de Comercio, el derecho patrio, no los voy a hacer perder su memoria o hacer ejercicios de memoria con ese tipo de cosas. Sí, fundamental que va a entrar en alguno de los temas la unidad 4. Efectos de la ley en relación al tiempo, que es el artículo 7. Y en este sentido tienen que distinguir los 3 efectos de los que habla el artículo 7. El efecto inmediato y el retroactivo, que son efectos de la nueva ley. Ustedes saben, cuando hablamos de efectos de la ley en relación al tiempo, tenemos una nueva ley que se ha dictado y deroga o modifica una anterior que estaba vigente hasta ese momento. Ese es el problema de los efectos de la nueva ley. Si puede volver hacia atrás o no, si puede hacerlo, con qué límites, y ahí tenemos que ver el efecto inmediato, que ojo, ustedes me van a decir en qué consideran que es efecto inmediato de la nueva ley. Y les aclaro, como hice con los chicos, la verdad y perogrullo que toda situación o relación jurídica nacida con posterioridad a la nueva ley, ¿se le aplica esta? Obviamente que eso es así. Porque toda situación o relación jurídica, esto ya lo vimos, y ustedes lo vieron cuando se les explicó esta bolilla seguramente, la diferencia entre una situación y una relación jurídica, entre un contrato y el matrimonio, situación jurídica, matrimonio, relaciones jurídicas, los contratos en general. Obvio que cualquier contrato celebrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, o cualquier matrimonio celebrado con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se rigen por el nuevo Código Civil y Comercial. Pero cuando hablamos de efecto inmediato, ¿qué estamos abarcando también? Las consecuencias de las ¿Qué relaciones y entendieron? situaciones jurídicas. Obviamente. A las consecuencias. Situaciones y relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la nueva ley, bajo la vigencia de la anterior que ha sido derogada o modificada, pero siguen produciendo efectos, siguen produciendo consecuencias con posterioridad a la entrada de la nueva ley. A esas consecuencias se les aplica la nueva ley sin que implique retroactividad.
Ojo, porque normalmente los que confunden los efectos dicen, no, pero el efecto inmediato es volver hacia atrás. No se vuelve hacia atrás jamás. Estamos tocando las consecuencias que se siguen produciendo. Si una situación o relación jurídica está agotada, consumida, cumplida, con anterioridad a la entrada en vigencia, ejemplo, si el matrimonio se divorció vincularmente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación, obviamente que las disposiciones sobre los dos regímenes patrimoniales del matrimonio, los requisitos para el divorcio, eso no se va a aplicar y no va a volver para atrás, porque ya está extinguido el matrimonio. Si un contrato celebrado con anterioridad ya fue agotado, cumplido, era una compraventa, le entregué la cosa y me pagó el precio, la sanción de la nueva ley jamás va a afectar esa relación que está cumplida, agotada, consumida. Ahora, si el contrato de compra-venta es un contrato que de duración que sigue produciendo consecuencias luego de la entrada en vigencia, o el matrimonio aún está vigente, fíjense ustedes que un matrimonio que se casó, se celebró bajo la vigencia de la ley anterior, que solo permitía el sistema, el régimen patrimonial de comunidad o ganancialidad, pueden celebrar, luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, pueden celebrar un convenio y modificar el régimen patrimonial, obviamente a partir de la fecha del convenio, no con anterioridad, por uno de administración separada. ¿Por qué? Porque la nueva ley se aplica con efecto inmediato a las consecuencias de, en este caso, si hablo de matrimonio, una situación jurídica ya existente, nacida bajo el amparo de la nueva ley, de la vieja ley, derogada. No sé qué ejemplos les dieron a ustedes de efecto inmediato. ¿Quién les dio efectos de la ley en relación al tiempo? Nadie Lo se vimos suspendió. por un video. Claro, San Sisi. Pero Fue la clase de Alejandra, que no pudo ir. Claro, un esa. ejemplo, por Sí. ejemplo, que dieron fue la COVID, de la mayoría de edad. amiga. ¿Cómo? ¿Cuál Un deciste, la ejemplo que mayoría de dieron, edad? el de la mayoría de edad. Que, por ejemplo, cuando la legislación ¿Cuál anterior sería? establecía que eras mayor de edad a los 21 y salía en la nueva legislación que establecía los 18, inmediatamente a los 18 ibas a ser mayor de edad. Aunque la persona hubiera nacido bajo la vigencia de la ley, que la mayoría de edad la establecía a los 21. No tenía que esperar hasta los 21 años, sino que a los 18 era mayor de edad. Con anterioridad, porque este artículo 7 reproduce lo que era el 3 del Código de Vélez, con anterioridad, cuando se sanciona la ley de matrimonio civil, pero la 23.515, que estableció el divorcio vincular, fíjense ustedes que matrimonios que se habían celebrado bajo la vigencia de la ley anterior, que establecía la indisolubilidad del vínculo salvo por muerte. La única forma de disolución del vínculo era que se muriera uno de los dos cónyuges. Esos matrimonios, a partir de la entrada en vigencia de la 23.515, pudieron divorciarse, por más que se hubieran celebrado bajo la vigencia de una ley que no contemplaba directamente el divorcio. Yo les decía a los chicos, cuando se sancionó la ley de filiación y patria potestad, lo que hoy se llama responsabilidad parental, en el régimen del Código de Vélez, la titularidad de la patria potestad o responsabilidad parental era del padre. Con la ley empezó a ser compartida. Obviamente que los chicos que todavía estaban sujetos a la patria potestad de los padres, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, determinadas decisiones que antes tomaba únicamente el padre pasaron a tener que ser tomadas por padre y madre bajo pena de nulidad, las que el código establecía. Algunas presumía que contaban con consentimiento del otro, pero en otras, si no estaban los dos prestando el consentimiento, eran nulas.
con efecto inmediato. Los chicos habían nacido bajo el amparo de una ley, bajo la vigencia de una ley donde la titularidad, reitero, era únicamente del padre y era solo el padre el que tenía que dar las autorizaciones respectivas para determinados actos. Eso es efecto inmediato. El efecto retroactivo, en cambio, que puede ser establecido por el legislador, puede que salga del Congreso una ley que diga que se aplica con efecto retroactivo. La ley les dice, sean o no tienen, el principio general es que las leyes no tienen efecto retroactivo, o sea, no vuelven sobre situaciones o relaciones jurídicas que están agotadas, consumidas, concluidas. Sería un desorden, una seguridad, la seguridad jurídica realmente se vería seriamente afectada. Y sean o no de orden público. ¿Por qué siguen haciendo esta aclaración en el artículo 7? ¿Saben por qué? Cuando dice no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. ¿Saben a qué se refiere? Porque en el Código de Vélez las leyes, por el artículo 5, las leyes de orden público eran retroactivas siempre. Vélez consideraba que era tan importante las materias que regulaban que entonces siempre eran retroactivas. No se pueden oponer derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público, decía el artículo 5, porque la teoría aplicable además era la de los derechos adquiridos y no la de los hechos cumplidos de Rouvier, que es la que se aplicó en el artículo 3 con la 17.711 y reproduce el artículo 7. El segundo párrafo justamente establece el límite de la retroactividad. ¿Pueden ser retroactivas las leyes si el legislador así lo establece? Sí, pero en ningún caso la retroactividad puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. En cambio, el último párrafo del artículo 7, cuando habla del efecto diferido o ultraactivo, son efectos de la vieja ley, de la derogada o modificada que sigue rigiendo a las relaciones jurídicas celebradas bajo su vigencia. Fíjense ustedes que es muy acotado ese campo, porque el último párrafo habla de los contratos en curso de ejecución, o sea, no aquellos contratos cuyos efectos se cumplen instantáneamente, en curso de ejecución, que se desarrollan a lo largo del tiempo, un contrato de locación para vivienda, que ahora por la nueva ley es de 3 años, por ejemplo. No se le aplican las nuevas leyes supletorias, no es que no se le aplica a cualquier ley, no se les aplican las nuevas leyes supletorias y el único agregado que hace el artículo 7 es, salvo que se tratos de consumo y la nueva ley supletoria sea más favorable para el consumidor. O sea, ojo con esto, porque el efecto inmediato y el retroactivo del primer párrafo son efectos de la nueva ley. El último párrafo, cuando habla de efecto diferido o ultraactivo, así lo denomina la doctrina, en los libros, están hablando de la anterior ley que sigue rigiendo esa situación, ese contrato nacido bajo su vigencia. ¿Vieron el video de Maxi? Les dio el ejemplo de Astalión, García Olano y Vilanova en el video, porque yo no lo vi, que ellos desarrollan sobre una hipótesis, que es un ejemplo obviamente de laboratorio, no existe en la realidad, de una ley que estableciera que no se puede cobrar más intereses por los préstamos de dinero. Sí, ¿Se el los video vio? sobre ese ejemplo. ¿Les hizo el cuadrito? ¿Lo vieron? ¿Lo ubicaron en los 3? Yo 2 segundos se los muestro, se los hice a los chicos porque les hice un cuadro mientras se los explicaba. Este es un ejemplo, chicos, les digo una cosa, jamás una ley va a tener los 3 efectos. Lo práctico de este ejemplo, tal cual lo desarrollaban hasta León García Olano y Vilanova en Introducción al Derecho, es que con el mismo supuesto, ustedes dicen, ¿cómo sería si el efecto fuera inmediato? ¿Cómo sería si fuera retroactivo? ¿Cómo sería si fuera diferido? Pero partan de la base que las leyes jamás tienen los 3, ¿no? ¿Cuál es el efecto más común, ordinario, de entrada en vigencia de todas las nuevas leyes? El inmediato.
El inmediato, sin duda, porque el inmediato es aplicado a las consecuencias de situaciones y relaciones anteriores y a todo lo nuevo. Todo el ordenamiento jurídico argentino, las leyes de todo el ordenamiento jurídico argentino se aplican con efecto inmediato, excepto las penales, que es otro mundo. A ver si lo ven acá, ¿se ve? No sé. ¿O no ven nada? Sí, ¿Ven algo? sí, lee. No sé cómo mostrarles, porque la que no ve nada soy yo. A ver, ahí. Fíjense. El supuesto, si apago la luz, ¿se verá mejor? Se ve bien, profe. ¿Ahí ven algo? ¿Se ve mejor? Sí. Sí, se ve. Bien. Después prendo la luz de nuevo. Fíjense ustedes, el ejemplo es una ley, la nueva ley es esta raya, nueva ley, que establece que no se pueden cobrar intereses en los préstamos de dinero. Si esta ley se aplica con efecto inmediato, supongamos que es un préstamo de dinero que se devuelve en cuotas y cada cuota tiene un interés, se va a aplicar con efecto inmediato a las consecuencias de una relación jurídica nacida con anterioridad. O sea, que estas cuotas que restan de vengarse no van a producir, no se va a pagar intereses. La cruz es que quiere decir tachado, no se van a pagar de intereses. Pero las anteriores que ya pagué con intereses no las toca. No. Porque se trata de una cuestión que ya está consumida. Ya pagué con intereses y el efecto inmediato es solo las consecuencias. Si fuera efecto retroactivo, me paro para ver porque no veo. Si fuera efecto retroactivo, no solo las cuotas que me quedan por pagar, las voy a pagar sin intereses, sino que me van a tener que devolver los intereses pagados en las cuotas que ya pagué. ¿Por qué? Porque el efecto retroactivo vuelve hacia atrás en el tiempo, vuelve hacia atrás sobre una situación ya consolidada. Es un ejemplo. Esto no podría ser porque afectaría derechos amparados por garantías constitucionales. Les estoy diciendo simplemente cómo funcionaría. Finalmente, si fuera efecto diferido, y acá como efecto diferido ya no es de la nueva ley, sino de la anterior derogada, a los contratos en curso de ejecución se les seguiría aplicando esa ley anterior, no la nueva ley supletoria. Y por lo tanto, no hubiera devengado intereses ni los anteriores ni los posteriores. ¿Entienden? Porque esta ley que prohíbe que se cobren intereses empezó a regir hasta acá. Acá se podían cobrar, por lo tanto, me cobraron antes y me van a cobrar después. ¿Entienden? ¿O mazo? Mazo, no importa. Mazo, pero no importa. Una pregunta, si Bueno. en el examen nos llegan a pedir un ejemplo, ¿podríamos poner ese? ¿O porque el efecto retroactivo afecta derechos amparados por garantías constitucionales no podríamos ponerlo? Si ustedes aclaran, primero y principal, si lo entienden, yo desde que estudié aplicación de la ley en relación al tiempo, y debe ser, no sé, 50 años que estudié, no, 40 y pico, ese ejemplo me resultó clarísimo. Entonces, si ustedes lo entienden, no hay ningún problema. Si no, pongan ejemplos distintos. Quieren poner como efecto inmediato lo que dijeron de la mayoría de edad, perfecto, y cómo sería el efecto retroactivo y cómo sería el efecto diferido. Manejen sus ejemplos como quieran. Yo esto se los dije simplemente porque me pareció claro, pero los ejemplos manejen lo que quieran. Son las 6. Vamos a la unidad 6. Relaciones jurídicas, los elementos de las relaciones jurídicas, bueno, saben que es el sujeto, el objeto, la causa,
hasta ahora, en esta primera parte, solo estudiamos el sujeto, o sea, las personas, porque el objeto y la causa, que son los hechos y actos jurídicos, lo vamos a ver en la segunda parte. Relaciones y situaciones jurídicas en el Código Civil. Acuérdense que yo les dije, ustedes ven en la bolilla que acabamos de ver en la unidad, en el artículo 7 se habla de relaciones y situaciones jurídicas, pero también tiene, yo les mencioné a Díez Picasso, cuando él habla del género situación jurídica, que puede ser unisubjetivas o plurisubjetivas, y cuando la situación jurídica es plurisubjetiva, es precisamente la relación jurídica. ¿Se manejan o no se manejan? Les hablan de derecho subjetivo, acá nuevamente volvemos, el derecho subjetivo, el poder, la prerrogativa, la facultad, el correlativo deber jurídico, que todo derecho subjetivo tiene, y las clasificaciones, que eso, bueno, se les puede pedir clasificación de los derechos subjetivos. Después, esto, chicos, el ejercicio de los derechos tiene que ver con una innovación del Código Civil, que está en el título preliminar, a partir del artículo 9, cuáles son los principios, el de buena fe, el de abuso del derecho. Acuérdense en buena fe, que yo les di la clase, la buena fe subjetiva y objetiva, o buena fe lealtad y la buena fe creencia, y las aplicaciones de la buena fe objetiva, o sea, buena fe creencia, tienen en 1918 en materia de derechos reales, realmente de las relaciones de poder, lo que antes se denominaba la posesión sobre las cosas, relaciones de poder de las personas respecto a las cosas, que no hay vínculos entre personas y cosas, eso ya se los dije, pero cuando habla de la buena fe creencia, del que actúa creyéndose el legítimo titular, creyendo por un error de derecho esencial y excusable, que es el legítimo titular de la cosa. Y en 1902 también, buena fe creencia, cuando habla de la buena fe que se requiere para el justo título y buena fe. Yo les menciono los artículos para que ustedes los lean, los vean, y se van a dar cuenta de qué quiere decir los autores cuando les hablan de buena fe creencia, porque después tienen la buena fe lealtad, el obrar conforme a derecho, sin tratar de sacar ventaja de la otra parte, y ahí tienen aplicaciones. En el 337, en materia de efectos del acto simulado, de la simulación respecto a terceros, en el 340, que es efectos del acto fraudulento, una vez que ha sido declarado como tal, respecto a terceros, 367 y 376, esa es la representación aparente, el que engaña haciéndose pasar por representante de otro, ese es el 376, pero el 367 es el que tolera que la gente crea que hay alguien que está actuando como su apoderado, y en ese caso va a tener que responder, obviamente, y por las consecuencias de los actos que toleró que así se celebraran. Después el 392, los efectos de las nulidades respecto a terceros de buena fe y a título oneroso, el 395, el efecto retroactivo de la confirmación, que no puede afectar a los derechos de terceros de buena fe que hubieran adquirido en el intermedio de la celebración del acto nulo, que luego se confirma y ellos hubieran adquirido sus derechos. Esto ustedes lo van a entender mucho más en la segunda parte, porque tanto la simulación como el fraude, la nulidad, lo ven en la segunda parte, pero son ejemplos de aplicaciones de la buena fe, el principio de la buena fe para el ejercicio de los derechos en el Código Civil y Comercial. Y después recuerden lo que les dije también en la clase, las tres acepciones o las formas que asume en el nuevo Código Civil y Comercial el abuso del derecho, porque ya no solo es el ejercicio abusivo del derecho, o sea que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede tornar como ilícito ningún acto. La ley considera abusivo al que contraríe al ordenamiento jurídico, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Eso sería abusivo, pero ojo con esto,
porque otra forma de abuso del derecho es la situación jurídica abusiva, que la tienen conceptuada en el 988 en materia de contratos de adhesión, y el 1120 y 1122 en materia de contratos de consumo. La situación jurídica abusiva, que fíjense ustedes que el último párrafo del artículo 10 les dice que el juez debe ordenar lo necesario para contrarrestar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y la tercera forma que adopta el abuso del derecho en el nuevo código es el abuso de la posición dominante, que eso está en el artículo 11. Les digo porque podemos llegar a preguntarles cuáles son las tres formas que adopta el abuso del derecho, o con que se ha regulado el abuso del derecho en el nuevo Código Civil y Comercial. Antes era el ejercicio abusivo, únicamente. Ahora es la situación jurídica abusiva y el abuso de la posición dominante. Bueno, después la unidad 7, la persona humana. Acá entramos en el campo de Walter, pero ustedes van a tener que, obviamente, leer todo lo que tiene que ver con el artículo 19 y el comienzo de la existencia. Fíjense que por ahí les hablan del fallo Artavia Murillo. Ustedes saben que el artículo 19 fue podado porque contemplaba también el comienzo de la existencia, cuando el embrión era obtenido por técnicas de reproducción humana asistida a partir de la implantación. Ahora comienza de la existencia con la concepción, pero fíjense ustedes, yo les decía a los chicos, las discordancias de los que mocharon el anteproyecto y luego lo elevaron al Congreso como proyecto del Ejecutivo, que en el 21, en el nacimiento con vida, les dice: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ¿Quién es el implantado que desapareció del artículo 19? Esto ustedes lo van a tener que ver, obviamente se les puede llegar a preguntar, porque es muy importante, el fallo de Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se admite cualquier posición, porque en esto ustedes saben que hay posturas más allá de lo jurídico, puede haber posturas personales desde lo filosófico, lo ético, lo moral, lo religioso. Hay autores inclusive que dicen que Artavia Murillo no es vinculante para la República Argentina en virtud del artículo 68 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los fallos de la Corte son vinculantes para los estados que, si bien son suscriptores del pacto, han sido parte del conflicto. O sea que si la República Argentina no fue parte, y la realidad es que fue Costa Rica la parte denunciada, hay autores que, ateniéndose a la letra del artículo 68, dicen Artavia Murillo no es vinculante para la Argentina. Las autoras del anteproyecto en esta parte, que son Aida Kemenmacher de Carlucci y Marisa Herrera, expresamente han señalado que ellas tuvieron en cuenta precisamente al fallo Artavia Murillo. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos Videla y Macera, claramente estableció que no era necesario que los fallos de la Corte Interamericana y los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes para los países signatarios, aunque no hubiesen sido parte en el caso. O sea que si nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha establecido esto en un caso diferente, atenernos hoy a la interpretación estricta o literal del artículo 68 del pacto, a mí no me parece. Yo creo realmente que es vinculante, y bueno, y fue lo que aplicaron. Esto les podemos llegar a preguntar. Después, atributos de la persona, empezaron en la unidad 8, capacidad, creo que capacidad lo vieron conmigo, y bueno, y acá les podemos preguntar capacidad de derecho, el artículo 22, la capacidad de ejercicio, el artículo 23, quiénes son los incapaces de ejercicio, artículo 24 del Código Civil y Comercial. Acuérdense las incapacidades de derecho que están reguladas, el 503, los impedimentos para contraer matrimonio,
que para mí, les dije, son las verdaderas incapacidades de derecho, después las inhabilidades para contratar, como el nombre lo indica, no se habla de incapacidades, pero son inhabilidades o prohibiciones especiales para contratar, las del 1001 y 1002, acuérdense que las vimos, hay un PowerPoint sobre eso, y las inhabilidades para suceder por testamento, el 2498 es el 82, me parece que estoy invirtiendo los números, déjenme fijar, 24, 82, personas que no pueden suceder, no 2498, 2482. Esas son las incapacidades de derecho, lean los artículos, porque si les toca el tema incapacidad de derecho y cuáles son los supuestos previstos en el Código Civil y Comercial, entonces dentro de los elencos de esos artículos, las enumeraciones van a poder responder. Capacidad de derecho y de ejercicio, los incapaces de ejercicio es el 24, los sistemas de protección y los apoyos. Acuérdense cuando hablábamos de los sistemas de representación y asistencia, que el sistema de apoyos regulado en el artículo 43 es un sistema de asistencia donde se tiene en cuenta la voluntad de la persona restringida en su capacidad de ejercicio, nada más que para poder realizar determinados actos sin perjudicar su persona ni sus bienes, requiere del concurso, del consentimiento o del acompañamiento, del apoyo que se le haya designado en la sentencia que restringió su capacidad. Y después acá tienen el tema del rol del Ministerio Público. Acuérdense, el artículo 103, que ya no limita la actuación del Ministerio Público a una actuación complementaria de la de los representantes legales establecidos en el 102, sino que tiene una actuación principal en los 3 supuestos que el 103 prevé. Después los menores de edad. Acá, chicos, es fundamental que conozcan el artículo 26. Menor de edad, los artículos del artículo 25, la mayoría se adquiere a los 18, el adolescente es a partir de los 13 años, pero en cuanto a la capacidad de los menores de edad, tienen que tener en cuenta el artículo 26. Una sola cosa, les recuerdo, los chicos esto normalmente lo dan Maxi y Karina, y acá no sé, creo que se los dio Esteban, pero con todo este tema de si el tratamiento es invasivo o no invasivo, si pone en riesgo la vida o es susceptible de causar peligro para la vida de la persona, eso bueno, es relativamente fácil. Tengan ojo con una cuestión, porque el último párrafo del artículo 26 les dice que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Es solo a este efecto, porque es clara la ley. A partir de los 16 es considerado adulto, pero para cuestiones que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo. No estamos hablando de cuestiones patrimoniales, porque a veces me han preguntado por este último párrafo, bueno, pero a los 16 años ya podría ser. No, en el campo patrimonial a los 16 años sigue siendo una persona menor de edad y que requiere la representación, va a tener de sus representantes legales, que son los padres, de acuerdo al artículo 102, si quisiera celebrar un acto de aquellos que le exigen tener 18 años de edad, porque ustedes saben que la capacidad de ejercicio es progresiva, paulatina, y el ordenamiento jurídico, el código les va dando distintos facultamientos a medida que la persona va creciendo. Pero ojo con esto, es adulto para todo lo que tiene que ver con decisiones sobre su propio cuerpo. Y la gran discusión, no sé si esto se los habrán planteado o lo ven, creo que Walter en el video de Personalísimo se los dice, la gran, más que discusión, incógnita que genera discusiones, es qué pasa con los trasplantes de órganos. Porque la ley de trasplantes de órganos expresamente exige, tanto para la donación de órganos entre personas vivas, como para la ablación
de órganos cadavéricos, en vida la persona los donó, por supuesto, pero es ablación de un órgano cadavérico e implante en una persona viva, tanto para un caso como para el otro, que son los dos que regula la ley, se exige, la ley sigue diciendo, y ojo que lo decía la 24.193 y la 26.447 podría haberlo modificado, pero sigue hablando de la persona capaz mayor de 18 años. Con lo cual, la palabra capaz mayor de 18 años, o de 18 años, está atendiendo a que tenga discernimiento, no solo 18 años, sino discernimiento, o sea, aptitud para comprender las consecuencias del acto que está realizando. Entonces ahí viene la discusión, porque hay algunos autores dicen, no, estas leyes, respecto lo decían a la 24.193. A la 24.193 sí, porque el código con posterioridad había establecido este último párrafo del artículo 26. Pero la ley Justina es posterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y sigue reproduciendo la fórmula en ese aspecto de la ley anterior. O sea que acá hay para la hora de los trasplantes yo les diría que todavía la legislación y en general las interpretaciones se inclinarían por la edad de 18 años. No es uniforme ni muchísimo menos este criterio. Después otra cosa que les podemos preguntar. O sea que el único ejemplo que serviría para este caso sería, por ejemplo, que el adolescente se quiera hacer tatuajes o piercing. ¿Ese sería el único ejemplo que vamos a encontrar? No. Sobre Ojo. No, tatuajes o piercing según que lo consideres que no son invasivos. No, pero vos fijate, y estos fueron todos los antecedentes, porque en esta parte, tanto Lorenzetti como Kemmelmacher de Carlucci, yo fui en el año 2001 a unas jornadas nacionales de derecho civil que eran en la UCES, que el tema de parte general era disposición sobre el propio cuerpo. Y justamente Kemmelmacher, que dio una charla, era bárbara sobre la charla que dio, dijo, y eso fue un adelanto, en todo esto de la capacidad de los menores y la representación legal de los padres, etcétera, etcétera, en ese momento era, todavía era los 21, porque de 2009 es la ley que lo bajó a los 18, y ella decía, es imposible pretender, hablaba del caso de una persona de 16 años que tuvieran que cortarle una pierna por lo que fuere, porque es la alternativa terapéutica que le dieron para una enfermedad que tenía, para lo que fuere. Y decía, es imposible pretender que una persona a los 16 años no pueda opinar sobre algo que lo va a marcar de por vida, lo va a acompañar durante toda su vida. En este caso, eran ejemplos que daban, ¿no? En este caso era el tema de cortar una pierna. No es solo la limitación a hacerse un tatuaje. Lo que pasa es que la ley, con buen criterio, hace esa división entre que sean invasivos o no, y que pongan en riesgo o no la vida de la persona. Porque entre las operaciones que puede, o tratamientos que puede querer hacerse una persona menor de edad, puede ser una operación de cambio de sexo. ¿Te das cuenta? Y en ese caso, vas a ir a la ley 26.742, y los principios que tiene, que es la de identidad de género, y te da todas las posibilidades, porque para adecuar la identidad de la persona al género con que se autopercibe, la primera es simplemente el cambio registral, el cambio de los documentos, por ejemplo, cambio de prenombre, pero la segunda es tratamientos hormonales, y la tercera es la intervención quirúrgica de cambio de sexo. Supongamos que lo quiera hacer una persona que tiene 16 años. Lo que el código ahí está estableciendo es que entre los 13 y los 16, en esa situación tendrían que intervenir
Los padres. Definitivamente los padres, y obviamente un equipo interdisciplinario, etcétera, etcétera, y dice siempre en su superior interés. Después de los 16 se la podría hacer, si vos vas a la 26.742, habla de 18 años. No quiere decir que entre los 16 y los 18 haya una gran diferencia, pero yo creo que tiene que ver con la trascendencia de la operación. Nosotros, yo he visto en la Cámara apelaciones por operaciones de cambio de sexo que antes de la sanción de la 26.742, obviamente estaban prohibidas por la 17.132, pero que estaban denegadas porque intervenía un comité interdisciplinario, que el comité interdisciplinario normalmente, después lo vamos a ver en las restricciones, pero tiene, ¡ay, ya son las 6:25! Son los del artículo 8 de la Ley de Salud Mental. Porque la persona psicológicamente no, en los informes no comprendía cabalmente las consecuencias de la operación que quería llevar a cabo. Bueno, chicos, en esto emancipación por matrimonio, que es la única emancipación, acuérdense, porque obviamente si se emancipa no es mayor de edad, se casa antes de los 18. Recuerden los impedimentos del artículo 403, pero ojo también el 404, que regula las situaciones en que se puede casar con dispensa judicial antes de los 16, después de los 16, autorización de los padres, si los padres no se la dan, con dispensa judicial, etcétera, etcétera. Y ahí se emancipa los actos que tienen absolutamente prohibidos, los del artículo 28, y con autorización judicial, los del artículo 29. Personas incapaces y con capacidad restringida, bueno, acá esto es lo que yo les di sobre el 32. Ojo que una pregunta se los dije a los chicos, puede ser que nos mencionen 3 de las reglas que integran el artículo 31, los principios comunes para la restricción de la capacidad. Dice, la restricción de la capacidad de una persona se tiene que atener a las siguientes reglas generales. Una es que la capacidad se presume aunque la persona esté internada, que tiene que actuar con asesoría letrada, si no tiene medios económicos el Estado se lo debe proveer, que la internación es la alternativa terapéutica, la última alternativa terapéutica cuando ya no quedan otros remedios, etcétera, etcétera. Podemos llegar a decir, no que enumeren todo el artículo 31, porque sería un ejercicio de memoria, pero sí mencione 3 reglas contenidas en el código en torno a la restricción de la capacidad de ejercicio. Después, todo lo que vimos, el tema del artículo que dice la Ley Nacional de Salud Mental, acuérdense que sobre todo la Ley Nacional de Salud Mental, yo les dije que vieran los artículos 14 a 29 de la 26.657, que habla de la internación y coincide prácticamente con el artículo 41 y el 42 del Código Civil, cuando el traslado es dispuesto por autoridad pública. Pero después los supuestos del 32, cuando se puede restringir la capacidad de ejercicio de una persona, el 32, acuérdense, persona mayor de 13, con una adicción, alteración mental prolongada, permanente, de suficiente gravedad, que puede afectar a la persona o los bienes, y el último párrafo, aquellos supuestos donde está imposibilitada la persona de interactuar con su entorno, no se puede comunicar por ningún medio o formato, han fallado todos los apoyos, y entonces no queda otra solución que declararlo incapaz y nombrarle un curador. El juicio es puro código, fundamental los artículos 37 y 38, cuál es el contenido de la sentencia. El 37 dice el diagnóstico, el pronóstico, fundamental, la época aproximada de manifestación de la situación de adicción o de alteración mental, y el 38 de los alcances de la sentencia, que tiene que ser específica en cuanto a los actos que se le limitan y los apoyos que se les nombran. La inscripción en los registros de estado y capacidad civil de las personas, y eso va a tener fundamental importancia. Esto sí tienen un video que subió Karina, porque yo no llegué a darlo, pero como ella tampoco en la Comisión 3 lo subió, el tema de los actos anteriores o posteriores a la inscripción, artículos 44, 45 y 46. Todo acto celebrado por una persona restringida en su capacidad de ejercicio con posterioridad a la inscripción de la sentencia
es nulo de nulidad relativa. El problema son los actos anteriores. Y ojo con el 45, porque no son 4 situaciones. La situación primordial es que el acto jurídico otorgado con anterioridad a la inscripción de la sentencia, que esa sentencia, esa inscripción, es únicamente de publicidad, para que la gente se entere que con la persona que van a contratar está restringida en su capacidad. La condición primordial es que le cause perjuicio, porque si no lo perjudica, nadie va a plantear la nulidad de ese acto jurídico. Que le cause perjuicio, y ahí sí que haya sido celebrado en la época en que se había manifestado la enfermedad, que sea a título gratuito, o que el cocontratante sea de mala fe, o sea, conocía que estaba contratando con un restringido en su capacidad. El juicio de restricción. La inhabilitación, el 48, es un único supuesto, el del pródigo, podemos llegar a preguntarles, ancianidad no tanto, porque hay muchas otras cosas más para preguntarles que la Convención Internacional sobre Protección de las Personas Mayores. Los atributos les puede tocar el nombre, el domicilio o de Estado, yo les diría posesión de Estado. Ahora les voy a indicar. El nombre fundamentalmente les solemos preguntar, o cambio de nombre, que tienen que ver el artículo 69 y el proceso. Tengan en cuenta, lean bien el artículo 69, porque la ley sigue diciendo que el cambio de prenombre o apellido corresponde cuando hay justos motivos, y a continuación enuncia cuáles son los justos motivos, pero el último párrafo es fundamental, porque les dice que se consideran justos motivos y no se necesita autorización o intervención judicial, o sea, un proceso judicial, cuando yo quiero cambiar el prenombre por cuestiones de identidad de género, o quiero cambiar el prenombre y el apellido por cuestiones de desaparición, haber sido víctima de desaparición forzada de personas, o de adulteración o sustitución del estado civil o de la identidad. Profe, ojo con esto. Una pregunta sobre domicilio que se tomó en un parcial Sí. ya hace bastante tiempo, pero no me queda clara. 2 cositas. Sí. Una cosa, y otro que le podemos preguntar, las acciones de protección del nombre, el artículo 71. Sí, vamos a domicilio. Bien. Si una persona humana puede tener sí puede tener domicilio real y domicilio legal. No me queda claro eso. No se puede, ¿no? No. Porque son No. 2 domicilios generales. ¿Por qué? Cuando nosotros definimos al domicilio como el asiento jurídico de la persona, estamos hablando del domicilio general. Y las 2 clases o formas de domicilio general son el real y el legal. Y el legal, está bien, perfecto. La persona no puede tener más de un domicilio general. Yo, por ejemplo, que trabajo en la Cámara de Apelación Civil y Comercial, soy funcionaria, tengo domicilio legal mientras dure mi función. Bien. O sea que mi domicilio, a mí me tienen que notificar cualquier cosa en el domicilio de la Cámara. Si vos me decís, no es que no tenga un domicilio real, obviamente que habito con mi familia en mi casa, pero para la ley yo no puedo tener 2 domicilios generales. Entonces, mientras sea funcionaria, voy a tener domicilio legal, y luego del cese de funciones voy a pasar a tener domicilio real. Bien, profe. La novedad... Sí. No, y por ejemplo, en tu DNI aparece tu domicilio legal. No, porque el DNI obviamente que lo saqué en otro momento. Ah, bien, listo. Y es más, chicos, a veces el tema del domicilio del DNI, a veces según cuando haya sido expedido ese DNI, aunque no sean funcionarios, aunque no tengan domicilio legal, a veces no coincide con el domicilio real, porque tiene un domicilio, el DNI, que no coincide con el domicilio actual, donde están viviendo. Yo lo pensaba por el hecho, por ejemplo, de ir a votar. ¿Qué zona te toca a vos? ¿El domicilio legal o el domicilio real? No. A ver, yo creo que es por zona, es por el domicilio que figura en el documento. Creo.
creo, porque nunca me ha tocado ir a votar cerca de donde trabajo. Creo que es por el documento, pero eso tiene que ver con un cruce de informaciones, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Si a mí me quisieran notificar una demanda, bueno, ahí vendría toda una cuestión, porque también el Código de Procedimientos dice que la demanda hay que notificarla en el domicilio real. De todas maneras, y más allá de alguna imprecisión que puede no darse en la vida, si vos querés, más allá de que están cubiertos por fueros y todo eso, pero en general, si vos querés iniciar una demanda contra el intendente de la Municipalidad de Mar del Plata, lo tenés que notificar en Hipólito Yrigoyen y Luro. Bien, Y no en la casa. Ese es el domicilio legal. Lo que sí tiene una novedad, la regulación es del nuevo código, en el 73 en el domicilio real, porque fíjense que el domicilio real es el lugar de la residencia habitual, ya no dice el asiento de la familia en los negocios, como decía el código anterior. Pero si tiene una actividad profesional o económica, dice, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. ¿Qué quiere decir esto? Acá este desdoblamiento o esta posibilidad de que la persona que tenga un negocio o una actividad se considere que a los efectos de las obligaciones que tienen que ver con ese negocio, a ver, yo tengo un negocio de venta de electrodomésticos, lo que quiere decir el código es que si el banco me tiene que mandar una notificación porque estoy atrasada en el pago de un préstamo que pedí, me lo mande ahí y no a mi casa. Yo una vez lo oí a Lorenzetti que decía que el fundamento de esto era evitar que en el lugar donde la persona reside, con su familia, con sus hijos, de repente tenga notificaciones o mandamientos de constatación por cuestiones que tienen que ver de repente con su negocio. Entonces decía que vayan al negocio, al local, y no que esté toda la familia en una situación así que, bueno, puede tornarse bastante violenta. Si lo que le quieren notificar es, no sé, una demanda de daños y perjuicios, obviamente que va a ser un domicilio de su real, donde tiene la residencia habitual, y no te digo nada si le quieren notificar la cónyuge o el cónyuge la demanda de divorcio. También va a ser en el lugar de la residencia habitual y no donde tiene el establecimiento o cumple la actividad. Profe, disculpe que la interrumpa. Me tengo que retirar porque tengo otra clase. Me quedó una duda sobre la unidad 3. Sí. Sobre lo que iba a tomar de la unidad 3. No, la pasé, me parece, chicos. Sí, la pasó directamente, por eso. No, porque tengo otras cosas. No, y no Buenísimo. Me gusta lo que hay. Yo no la di, y vi alguna cuestión que hay en el campus que no me gusta mucho, entonces tampoco. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chau, que te vaya bien. Bueno, gracias. Chicos, posesión de Estado, el Estado, hablamos de Estado de familia, que eso lo van a estudiar en Derecho de Familia. Lean, les digo, nada más, posesión de Estado, el 584 en materia de filiación y el 423 en materia de matrimonio, que son las únicas dos aplicaciones de la posesión de Estado. Equivale a un reconocimiento en materia de filiación, salvo que se desvirtuara. ¿Ustedes saben lo que es la posesión de Estado? ¿Se los explicaron? ¿Nadie les explicó? No. Sí, tuvimos una clase, me parece. Bueno, lo van a tener que leer del libro, pero lean 584 y 423. Ustedes se pueden tener un título de Estado, yo puedo tener la partida de nacimiento que dice que soy hija de X. Y resulta que X nunca me abandonó, nunca lo conocí, nunca me trató como hija, nunca, etc. A la inversa, puedo
ser tratada toda mi vida, como haber hijo. sido tratada como hija de, me mandó a la escuela, me alimentó, bla, 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 pero no tengo una partida de nacimiento que diga, título, que diga, soy hija de. Entonces, la posesión de Estado equivale al reconocimiento como hijo, siempre que no haya una prueba biológica en contrario. Si se me hacen una prueba de ADN y no tengo vínculo biológico, bueno, obviamente que podría haber sido tratada como hija durante 30 años, o hijo, y bueno, y no lo soy. Y en materia de matrimonio, la posesión de Estado no tiene, con la posesión de Estado no se pueden exigir los efectos del matrimonio, por más que haya vivido 30 años y tenga hijos con una persona, salvo, dice, que haya acta de matrimonio que tiene defectos formales que la hacen inválida, ese acta formalmente inválida más la posesión de Estado impiden que se desconozca la existencia del matrimonio. En ese caso sí. Pero bueno, lean 423, 584. Lo vimos, Los profe, personalísimos todos podemos desde el artículo 53, que es el derecho a la imagen, ojo con la intimidad, porque la intimidad, la protección de la vida privada está en el 1770, en la parte de responsabilidad civil. La ley de trasplantes de órganos, algo sobre consentimiento informado, les podemos llegar a preguntar, o sobre las directivas anticipadas, ley de trasplantes, acá está, los derechos del niño, derecho a réplica, no, derecho al honor, no. En general, eso, que todo lo tienen, se me ha desarmado el programa, todo lo tienen en los videos, hay un video de Walter y creo que algo nuevo les había agregado. Profe, Pero lo de la ley de todos. trasplante de órganos, ¿solo estudiamos lo que habló Walter en el video? Sí. ¿Lo que ¿Por explicó él qué? en el La video? ley tienen que saber. Ah, bien, toda la ley. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Qué habló? ¿De qué habló? De los requisitos para ser donante en vivo, ser mayor de 18 Ah, años, bien. afinidad. A eso Bien. iba. A mí me interesa que sepan las dos situaciones, la donación de órganos entre vivos y de cadáver a una persona viva. Sí, los requisitos, todo lo que dice la ley sobre los requisitos que deben reunir los establecimientos donde se practica el trasplante y todo eso, que eso está destinado a los establecimientos médicos, por supuesto que no. Me interesan las dos situaciones y el tema de el cambio que ha habido en cuanto a la ausencia de manifestación como se interpreta. Extinción de la persona humana, esto lo vieron conmigo, de nuevo, la muerte cómo se determina por estándares médicos aceptados, pero cómo se prueba con la partida de defunción, después 98, prueba supletoria, y 98, segundo párrafo, la prueba indirecta de la muerte, acuérdense los supuestos les dije, tripulantes del Fournier, del Ara San Juan, de Angelito y Amapola, que eran dos barcos pesqueros, la AMIA, o sea, cuando la muerte se produce en circunstancias tales que al juez le permiten tenerla por cierta. Eso es prueba indirecta de la muerte. Y después, presunción de fallecimiento, los casos, el ordinario, los dos extraordinarios, acuérdense, los 3 años sin tener noticias, haber estado en una situación de incendio, guerra, terremoto u otra susceptible de producir la muerte, 2 años, sin tener noticias, desde que el hecho ocurrió pudo haber ocurrido, o iba en un avión o aeronave que naufragó o se cayó. El día presuntivo del fallecimiento, que la ley lo establece, es en el artículo 90, precisamente le indica al juez en cada uno de los 3 casos cuándo lo tiene que establecer. La prenotación, acuérdense, ese periodo de 5 años, desde el día presuntivo del fallecimiento en que los herederos no pueden disponer de los bienes, solo en casos de urgencia con autorización judicial, y qué pasa en los supuestos de reaparición del ausente, que es el artículo 92 del Código, cómo le tienen que devolver los bienes. Y los frutos no consumidos, que es el inciso D del artículo 92, recuerden que tienen que ver el tema de los artículos 1934 y fundamentalmente 1935 del Código Civil en materia de posesión y tenencia, las relaciones de poder. El tema de qué son frutos,
las distintas clases de frutos, creo que es el artículo, déjenme ver, 244, me parece, sí. No. Bueno, ahora sí los digo. ¿Alguno lo tiene? ¿Cuál es? O 233. El que habla de los frutos, 233, no 244. Frutos y productos. ¿Qué son los frutos naturales, los frutos civiles, los industriales y los civiles? ¿Qué son los productos? 233, 1934 y 1935. Esto es para reaparición del ausente. Y bueno, y después personas jurídicas. No sé cómo anduvieron ustedes en materia de responsabilidad. De personas jurídicas yo les voy a preguntar, obviamente, el concepto, la clasificación, o sea, personas públicas, no tanto, fundamentalmente las personas privadas, cuáles podemos hacerles relacionar, cuáles de esas personas jurídicas privadas que enumera el código requieren autorización del Estado para funcionar. El tema del artículo 142, los sistemas de autorización, que es el de libre constitución, el sistema de registro, que es el de la ley de sociedades, la ley general de sociedades y la autorización estatal para funcionar. El 143, cuando les habla de la personalidad y el patrimonio absolutamente diferenciado entre la persona y los miembros, y sí o sí va a entrar en algún tema inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es el 144. Acuérdense que era un supuesto muy especial cuando las conductas contrariaban los fines para los cuales había sido autorizada a actuar, o cuando se perseguía violar la ley, el orden público, la buena fe, o se quería perjudicar derechos de terceros, y que respondían en forma solidaria todos, miembros, socios, asociados, controlantes directos o indirectos. Bueno, el 144 lo tienen que ver. Y después me interesa el tema de responsabilidad, que como les decía a los chicos acá, a los de la otra comisión, ustedes tienen que distinguir entre lo que es, por eso les preguntaba qué les explicaron, la responsabilidad de las personas jurídicas, que tienen que ir a la parte de responsabilidad civil del Código, los supuestos especiales, el artículo 1763, que es lo que les dice, el 1763, responsabilidad de las personas jurídicas, responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o en ocasión de sus funciones. 1763, en ejercicio u ocasión de sus funciones. Pero también van a responder, yo les dije, por el hecho de los dependientes, como cualquier persona física. Yo respondo si la persona que trabaja en mi casa le causa un daño a un tercero. Por el hecho del dependiente dependemos 1753, tanto las personas físicas como las jurídicas. Y por el riesgo o vicio de las cosas, 1757 y 1758 también respondemos, la persona física y la persona jurídica. Por el riesgo o vicio de la cosa es la responsabilidad que toda persona tiene por los daños causados con las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. Y si la cosa es viciosa o riesgosa, la responsabilidad es objetiva. Ejemplo, una persona jurídica, compañía de transporte público de pasajeros, el colectivo atropella a una persona o le causa un daño a uno de los que viajaban porque arranca el conductor antes de que hubiera bajado. Va a ser responsable porque es titular, la persona jurídica empresa de transportes, es titular del colectivo, que es una cosa riesgosa, esto, los automotores son cosas riesgosas, está indiscutido en la doctrina argentina, pero también va a ser responsable por el hecho del dependiente, que es el conductor que o atropelló a una persona o arrancó antes e hizo caer a otra persona al bajar del colectivo o al subir. ¿Entienden? Esa es la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero después, por eso les preguntaba qué les habían dado, tienen el principio general del artículo 160, que es la responsabilidad de los administradores, que responden en forma, fíjense, solidaria e ilimitada frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros. Porque acá el problema, yo se los dije, de la responsabilidad, es que la persona jurídica es un ente reconocido por el ordenamiento jurídico. Los que actúan
son personas humanas. Entonces, el 160 regula la responsabilidad de los administradores. Lo que yo les dije es la responsabilidad de la persona jurídica establecida en general. Se me va a acabar la batería. Esto es responsabilidad de los administradores y tienen que ver en cada persona jurídica en particular, en asociaciones y fundaciones, tienen que ver el 177, asociaciones civiles, 177, cómo responden los administradores. Los miembros, jamás, 181. Asociaciones civiles, anótenlo, 177 y 181. Las simples asociaciones van a responder los que hubieran intervenido en la administración, 191 en caso de insolvencia, y jamás los miembros, 192. Simples asociaciones. Y en las fundaciones, artículo 200. Durante la etapa de gestación, porque yo les dije, cuando les di personas jurídicas, la fundación sin autorización estatal para funcionar no existe, no puede continuar como una simple asociación, como las asociaciones civiles. Entonces, si no obtienen la autorización estatal para funcionar, no pueden hacerlo, y durante esa etapa de gestación pueden haber que hayan contratado un local para funcionar, o un inmueble, proveedores, etcétera, etcétera, según el objeto que hubieran pretendido tener, y bueno, los fundadores y los administradores durante esa etapa son solidariamente responsables. Obviamente no habla el código de miembros porque no hay miembros. Después, esto sí se los debe haber dicho, yo calculo que ha sido Beatriz. ¿Vieron las causales de disolución de las personas jurídicas? Sí. Sí, las vimos. Bien, les podemos llegar a preguntar causales de disolución y destino del patrimonio. ¿Qué pasa cuando se disuelve una asociación civil o una fundación? Que la ley les dice que tiene que, primero el destino que establece el estatuto, obviamente. En las asociaciones civiles, acá se los doy para que los lean. El 185, segundo párrafo, y en las fundaciones, acá está. No, no es acá. Cambio de objeto, otras facultades. Fundaciones es la entidad de bien de carácter público o privado que tenga domicilio. Pero déjenme decirles, destino de los bienes, el artículo 217. No les vamos a preguntar nada más. Seguramente vieron bien los órganos de asociación civil, de simple asociación, de fundaciones o mazo. Vimos más que nada los de asociación civil, a los otros no llegamos. Fundación no. Está bien. Lo hemos así nomás. Bien. Bueno. De todas maneras, fundaciones, si les toca algo, les va a tocar lo que acabo de decirles, que me interesa que sepan que es la responsabilidad relacionada con el 160, en fundaciones el 200, los artículos que les dije, asociaciones civiles 177, 181, simples asociaciones, fundaciones 200, bueno, eso. Y después va a ser clasificación. Una duda, entonces cuando dice que la responsabilidad de la persona jurídica en el 1763, ¿está haciendo referencia a la responsabilidad de los administradores? Ah, bien. Y claro, después los... por daños, dice que responden por los daños que causen sus administradores en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Por eso hay que ver también todo el esquema, porque en el 160 o en los artículos que yo les di, de la responsabilidad por los daños que causen los dependientes, no les hablan.
¿entienden? Por eso el 160 te dice que la responsabilidad del administrador es frente a la persona jurídica, a terceros y a los miembros. Porque si la persona jurídica va a tener que responder con su patrimonio por un daño causado por el administrador, después, ¿qué va a querer hacer? Repetir contra ese administrador. ¿Entendés? O sea ¿O que la no? responsabilidad no es de la persona jurídica, sino del administrador. Las personas jurídicas respondan por los daños que causen sus órganos. ¿Mm? Ah, O claro, sea, pero los después administradores, los quienes la administradores, claro. dirigen o administran. A ver, esa actuación del administrador, del que dirige o administra la persona jurídica, es lo que yo les decía el día que se los expliqué, se imputa a la persona jurídica, porque son dispositivos de actuación. El ente no puede causar daño. ¿Entendés? ¿Cómo lo hace? A través de las conductas de sus dispositivos de actuación, administradores, dirigentes o de sus dependientes. Porque el ejemplo que te di, si el chofer de colectivo atropella a una persona, la persona jurídica, empresa de transportes, va a responder. Y la persona jurídica, empresa de transporte, es un ente, no es algo material que exista, pero responde, y esa conducta dañosa se le imputa, se le atribuye a la persona jurídica independientemente de las responsabilidades personales. Porque ese señor, chofer del colectivo, también va a responder penalmente y civilmente. ¿Entendés? O sea que O la más. persona jurídica es responsable, pero después el artículo 160 dice que los administradores son responsables. Como que no entiendo cuál de los dos va a ser Claro, responsable. Los dos al mismo tiempo. no. Los El tema administradores es, responden por la la persona persona jurídica, creo. jurídica por sí sola, la persona jurídica no puede responder. Se le van a imputar, o sea, se le van a atribuir las conductas de sus administradores o dirigentes. Y dice, en ejercicio en ocasión de sus funciones. Ahora, ese administrador, para calibrar la responsabilidad del administrador, ya no de la persona jurídica que tiene que responder por el daño que causó el administrador. ¿Entendés? Eso es 1763. Ahora, el administrador a título personal, frente a la persona jurídica, frente a terceros y frente a los miembros de la persona jurídica, él también va a tener que responder. Claro, ahí entendí. O ¿Te sea, das no cuenta? sabía cuál. Sí, entendí. Bien. Y otra pregunta. Es así. La persona jurídica va a responder por las conductas de ellos. Claro. Pero el 160 te regula cómo responde el administrador. Bien. Fíjate que también responde frente a la persona jurídica. Ojo con esto, porque si actúo con un interés contrario, después también depende de que actúe con dolo, con culpa, etcétera, etcétera, eso ya lo van a dar obligaciones. Pero si actúo con un interés contrario, defraudando a la persona jurídica para, por ejemplo, favorecer a otra empresa competidora, y va a responder el administrador. ¿Entendés? Sí. Si causa un daño a una empresa que era proveedora para favorecer a una competidora, la persona jurídica frente a la proveedora desplazada va a responder seguramente por el acto de ese administrador, pero él después va a tener que responder frente a la empresa desplazada, frente a la persona jurídica y frente a los miembros de la persona jurídica. Genial, ahí entendí. Bien, y después el tema es que sea solvente, porque si es un arruinado, claro, no va a poder responder patrimonialmente. Sí. Y después los requisitos de cada acto constitutivo de asociación civil, fundaciones, hay que sabérselos, cada requisito que tiene que tener el acto constitutivo. O sea, el estatuto vendría a ser. No sé si, no creo que les preguntemos, pero puede que les preguntemos en cuanto a diferencias de requisitos formales, que es el instrumento público o la que permite el instrumento privado. Pero bien. no Genial. creo que lleguemos a tanta pregunta.
Bueno, y después si llegan a preguntar, salto a la unidad 6, de los principios que regulan el ejercicio de los derechos. Sería el de buena fe, que ahí hablaríamos de buena fe objetiva, buena fe subjetiva, la teoría de los actos propios, y después abuso del derecho, vendría a ser Abuso del los derecho. 3 tipos. Abuso Bien. del derecho porque la teoría de la apariencia realmente, cuando hablan de buena fe, lealtad, están incorporados, si quieren dar ejemplos, tienen que hablar de la representación aparente o del que genera esa apariencia de que quien está actuando es su representante, 367. Entonces, entre principios tendríamos que poner buena fe y todo lo que abarca. Buena fe, abuso del derecho. Bien, genial, listo. Sí. Y De todas maneras, les vamos a preguntar, la buena fe como principio general para el ejercicio de los derechos. En otro tema será el abuso del derecho, en qué consiste el abuso del derecho, el ejercicio abusivo, puede ser en qué consiste el ejercicio abusivo, y entonces es la primera parte del artículo 10, ahí no tienen que hablar de situación jurídica ni de abuso de posición dominante. Otra puede ser cuáles son las 3 formas que adopta el ejercicio abusivo de los derechos, el abuso del derecho en la regulación del código. Genial. Y después la diferencia entre responsabilidad extracontractual y contractual de la persona jurídica, ¿cuál vendría a ser? El tema de ya no es de la persona jurídica o de la persona, no sé quién les ha dado el tema, en el sistema del Código de Vélez, como había una división entre la responsabilidad contractual, que era la derivada del incumplimiento de un contrato, ejemplo, celebro un contrato de alquiler y no te pago, o la responsabilidad extracontractual derivada del incumplimiento de cualquier otro deber legal que no fuera contractual, el incumplimiento del deber genérico de no dañar o no causar daño a otro. Entonces había que explicar cómo en el sistema del Código de Vélez se utilizaba la teoría de la representación, equiparándolos. Ay, chicos, me voy a quedar sin batería, ya veo. Equiparándolo a los incapaces, no, bueno, se hacía esa distinción, pero hoy en realidad, tanto personas jurídicas como personas físicas, lo que ocurre es que van a responder por los daños que causen derivados del incumplimiento de los contratos que hayan celebrado quienes las dirijan o administren, o del incumplimiento de cualquier otro deber legal si provocan un daño